La Unión Europea trama un golpe contra Hungría. La Unión Europea vuelve a estar en el ojo del huracán tras una declaración explosiva del primer ministro húngaro Viktor Orbán. Acusa a líderes como Ursula von der Leyen y Manfred Weber de conspirar abiertamente para derrocar su gobierno. Orbán sostiene que estos dirigentes europeos buscan instaurar una administración servil en Hungría, alineada a sus intereses en un intento de aislar y castigar a Budapest por su estrecha relación con Moscú. En un contexto donde Europa enfrenta profundas divisiones políticas y estratégicas, este conflicto ilustra las tensiones entre los ideales de soberanía y las políticas de alineamiento forzado que Occidente impulsa, especialmente hacia gobiernos pro-Rusia. La postura de Orbán nos hace cuestionar los límites de intervención de la Unión Europea y si el derecho de los pueblos a su autodeterminación ha sido relegado por los mismos que les encanta presentarse como baluartes de la democracia. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. El gobierno de Orbán está bajo ataque. Este último roce entre la Unión Europea y Hungría no es un caso aislado. Otros gobiernos han sido blanco de presiones similares en Europa por alinearse con políticas que incomodan a Bruselas. Recordemos el caso de Grecia en 2019, cuando la Troika impuso condiciones económicas severas para mantener al país en la zona euro. Aunque esta situación fue principalmente financiera, los paralelismos son claros. La Unión Europea no tolera la independencia de sus miembros cuando ésta amenaza sus intereses colectivos. Grecia fue forzada a alinearse y aceptar recortes de austeridad bajo la amenaza de la expulsión de la moneda común, una muestra de que las decisiones soberanas son respetadas solo cuando no desafían el poder europeo. Ahora Orbán acusa directamente a Weber y von der Leyen de actuar con hipocresía, invocando ideales democráticos mientras que intentan imponer, a su parecer, un tipo de imperialismo moderno disfrazado. La actual postura de la Unión Europea es percibida por muchos analistas como una confrontación directa contra cualquier Estado miembro que desee forjar lazos independientes con actores como Rusia. En el caso húngaro, Orbán se ha mostrado favorable a la cooperación energética y económica con Moscú, decisión que es considerada una amenaza por Bruselas, especialmente en el contexto de la guerra en Ucrania y las tensiones en torno a la dependencia europea del gas ruso. Las palabras de Orbán también reflejan un sentimiento que otros líderes europeos han expresado: la pérdida de autonomía dentro de la Unión Europea. Asegura que la presión sobre Hungría tiene un solo objetivo: imponer una administración que responda sin cuestionamientos a los intereses de Bruselas y Washington. Este patrón de comportamiento se repite con frecuencia. Los críticos mencionan que la Unión Europea, en lugar de ser una entidad que promueve el bienestar común, actúa como un mecanismo de control que reprime cualquier política de alineamiento con Rusia, lo que dificulta la relación pacífica entre las naciones europeas y Moscú. Orbán ha llamado a sus simpatizantes a defender la soberanía de Hungría, argumentando que Bruselas ya ha cruzado todos los límites de intervención. En un discurso reciente, acusó a la Unión Europea de querer crear una especie de colonia interna, un espacio donde los Estados miembros no tengan voz propia ni libertad para decidir sus relaciones exteriores. Con el caso de Hungría, se enciende un nuevo capítulo en la larga lista de conflictos internos de la Unión Europea. En los últimos años, el bloque ha enfrentado una serie de desafíos que evidencian sus profundas divisiones. Desde Brexit, que fue un golpe de gran magnitud para la Unión Europea, hasta los roces con Polonia y Eslovenia sobre temas judiciales y de independencia política. Los ejemplos son numerosos. Orbán
se suma a esta lista de líderes que denuncian una persecución por parte de Bruselas hacia los estados que deciden mantener posturas soberanas y propias, sin rendirse ante la presión occidental. En el contexto de la política internacional, esta disputa tiene repercusiones importantes. La crisis entre Bruselas y Budapest podría abrir la puerta a una mayor polarización dentro del bloque. Es probable que otras naciones con inclinaciones nacionalistas y conservadoras encuentren en Orbán un referente, un símbolo de resistencia ante la intervención europea. El trasfondo de esta historia sugiere que Europa está lejos de ser el modelo democrático ideal que se proyecta hacia el exterior. En lugar de promover la diversidad política y el derecho a la autodeterminación, la Unión Europea es vista cada vez más como un conglomerado que utiliza el chantaje político y económico para mantener la cohesión. Este caso podría marcar un precedente que permita a otros países evaluar su relación con Bruselas, lo cual llevaría a un reordenamiento del mapa de alianzas y enemistades dentro de Europa. Orbán ha lanzado un dardo directo a la Unión Europea, señalando que Bruselas y sus líderes están comprometidos en una estrategia para debilitar a Hungría. Estas acusaciones van más allá de un simple desacuerdo político. Son un ataque directo a la estructura de poder europea. Orbán afirma que el objetivo es claro: convertir a Hungría en un peón de Bruselas, eliminando cualquier rastro de política soberana. Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, fue señalada específicamente por Orbán como la principal promotora de este golpe suave. Según Orbán, su objetivo es eliminar cualquier disidencia en los Estados miembros, especialmente en aquellos que han mostrado apoyo o neutralidad hacia Rusia en el contexto del conflicto ucraniano. Manfred Weber, una figura clave en el Partido Popular Europeo, también fue señalado como un artífice de este plan. Weber ha hablado abiertamente sobre su deseo de ver a Hungría más alineada con las políticas de la Unión Europea, lo que Orbán interpreta como una amenaza directa. Weber y otros líderes pro-Unión Europea argumentan que los intereses de Hungría deben estar en línea con los valores democráticos y la política exterior común de Europa, una postura que Orbán considera inaceptable. Las palabras de Orbán, por supuesto, han generado reacciones en Bruselas. La respuesta oficial ha sido de preocupación ante lo que considera una campaña de desinformación por parte de Budapest. Pero lejos de disuadir a Orbán, estas declaraciones solo fortalecen su narrativa de que la Unión Europea es una entidad dispuesta a manipular la información para desacreditar a sus críticos. Para entender el fondo de esta disputa, debemos recordar que Hungría ha mantenido una postura neutral en varios temas, como el conflicto en Ucrania. Budapest ha sido un puerto seguro para el gas ruso, algo que incomoda a la Unión Europea, especialmente a los estados que dependen de Moscú para su energía. Este alineamiento independiente, en palabras de Orbán, es lo que Bruselas no está dispuesta a tolerar. El apoyo popular de Orbán en Hungría no debe pasarse por alto. El primer ministro ha mantenido altos niveles de aprobación, especialmente en regiones rurales, donde su discurso de soberanía resuena con fuerza. La idea de que Bruselas quiere imponer un gobierno servil ha sido recibida con indignación entre sus seguidores, quienes consideran que esto viola el derecho de los húngaros a elegir su propio liderazgo sin interferencias extranjeras. En un reciente discurso, Orbán enfatizó que Hungría no es colonia de nadie. Esta declaración refleja el sentimiento nacionalista que ha promovido en su país, resistiéndose a lo que él considera imposiciones de una élite europea desconectada de las realidades de los países del este. Esta confrontación se ha vuelto un símbolo de la resistencia contra el control centralizado de Bruselas. La amenaza de represalias no ha sido solo retórica. Bruselas ha bloqueado fondos a Hungría, citando preocupaciones sobre el Estado de Derecho.
Orbán, sin embargo, argumenta que estas medidas económicas son formas de castigo para forzar a su gobierno a alinearse con la política de la Unión Europea, calificándolas de chantaje económico. Esta tensión económica añade otra capa al conflicto, intensificando el choque entre ambas partes. La relación de Hungría con Rusia ha sido otro factor determinante en este conflicto. Mientras la mayoría de los países europeos han reducido o cortado lazos con Moscú, Budapest mantiene relación, especialmente en temas de energía. Esta postura ha sido criticada abiertamente por otros líderes europeos, quienes ven en Hungría un caballo de Troya que podría desestabilizar la cohesión de la Unión Europea en momentos críticos. El primer ministro húngaro no está solo en su cruzada. En varios países de Europa del Este y Central se han levantado voces de apoyo, señalando que Bruselas está perdiendo el control sobre la narrativa de unidad europea. Algunos líderes de estos países comparten el sentimiento de que la Unión Europea está sobrepasando su autoridad, poniendo en riesgo las relaciones diplomáticas dentro del continente. Este conflicto podría escalar aún más si Bruselas decide imponer sanciones adicionales. Algunos analistas sugieren que la Unión Europea podría incluso restringir la participación de Hungría en decisiones claves si el país sigue desafiando sus directrices. Para Orbán, sin embargo, esta amenaza es solo una confirmación de que Bruselas intenta establecer un control absoluto sobre sus miembros. Con una Europa cada vez más polarizada, el conflicto entre Bruselas y Budapest nos recuerda que las alianzas y uniones políticas no siempre garantizan la armonía. Este enfrentamiento podría tener consecuencias a largo plazo, debilitando el ideal de una Europa unida y fortaleciendo los movimientos nacionalistas en varios Estados miembros. Finalmente, esta disputa también plantea una cuestión fundamental sobre los valores europeos. ¿Son aplicados de manera justa o se usan como herramientas de poder? Orbán insiste en que la Unión Europea ha perdido de vista los principios de respeto y cooperación en favor de una agenda política que no tolera la disidencia. Así, su desafío se convierte en un llamado a reforzar las bases sobre las cuales se construye la Unión Europea. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos
todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.